al tema en cuestión y os pido que abráis vuestras Biblias en Deuteronomio capítulo 6. Deuteronomio 6. Vamos allí a encontrar 3 retos para la familia hoy. Leemos Deuteronomio 6, versículos 5 y hasta el 7. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu fuerza. Y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón, y diligentemente las enseñarás a tus hijos, y hablarás de ellas cuando te sientes en tu casa y cuando andes por el camino, cuando te acuestes y cuando te levantes. Empieza el año nuevo y supongo que si más o menos todos, pues nos habremos propuesto los típicos propósitos de año nuevo, ¿no? Algunos de nosotros quizá nos hemos propuesto comer un poco más sano o comer un poco menos, ir más al gimnasio, quizá leer un poco más, murmurar un poco menos, las cosas típicas, ¿no?, que te propones a principio de año. Y está muy bien tener estos propósitos, pero aún está mejor cumplirlos, ¿verdad? Y lo interesante de los propósitos que nos ponemos a principio de año es que si los observamos atentamente, podríamos decir que son retos, ¿no? Los proponemos porque nos cuestan un poco. Yo creo que aquí nadie se propone voy a querer a mi familia. Más o menos nos sale natural, ¿no? O voy a descansar todo lo que pueda. Yo creo que más o menos lo intentamos hacer. En cambio, lo que nos proponemos a principio de año suelen ser retos, dificultades que se nos presentan y cosas con las que tenemos que luchar. Y en esta mañana lo que os propongo es que veamos 3 retos a los que las familias cristianas se enfrentan hoy en día, ¿no? Y quizás son 3 retos que podemos tomar como nuestros y pensar en este 2022 vamos a hacer lo que podamos por cumplir con estos retos. Pero antes de empezar también es necesario definir el concepto de familia, porque si yo ahora os pregunto, cuando os dicen familia, ¿en qué pensáis? ¿Qué os viene a la mente? Si quizá te viene la típica imagen de un matrimonio más o menos joven, muy guapos, bien vestidos, con un hijo, una hija, un perrito, una casa muy bonita, ¿no? A veces tenemos en la mente la imagen de familia como algo así ideal. Pero si miramos a nuestro alrededor, el concepto de familia es mucho más amplio, ¿verdad? Tenemos personas abuelos que ya están viudos, tenemos personas que por circunstancias de la vida se han tenido que separar, hay madres con hijos viviendo en la otra punta del mundo. El concepto de familia es mucho más amplio que no esa imagen ideal de las películas. Así que hoy, hablando de las familias, corremos el riesgo de pensar, bueno, las familias, esto que vamos a hablar hoy no tiene nada que ver conmigo. Al contrario, aquí todos venimos de alguna familia y formamos parte de una familia. Así que todo lo que la Escritura nos tiene que decir, nos lo dice hoy porque precisamente formamos parte de una familia. Vamos a ver estos 3 retos generales que surgen de la palabra de Dios y a los que todas las familias cristianas se enfrentan. Y hablamos primero del contexto. ¿Qué está pasando en Deuteronomio 6? Allí, encontramos uno de los pasajes más famosos del Antiguo Testamento, ¿no?, donde Dios está instruyendo a su propio pueblo y está preparando a la nación para cumplir con la misión que tiene, ¿no?, por delante. Dios los ha sacado de la esclavitud de Egipto, los tiene ante la tierra prometida y ahora el pueblo tiene una misión que hacer, que es conquistar la tierra prometida. Pero antes de cumplir esa misión, Dios les quiere recordar las cosas más básicas que necesitan tener en mente antes de cumplir esa misión. Y vamos a ver 3 cosas básicas, que son amar a Dios por encima de todo,
Vamos a ver cómo es enseñar a la siguiente generación y también vamos a ver otro reto que es compartir nuestra fe. Empezamos con el primer reto que las familias se enfrentan, que es amar a Dios por encima de todo. Deuteronomio 6:5 hemos leído: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu fuerza. Uno de los mayores retos que el pueblo de Israel iba a enfrentar era el de amar a Dios de forma exclusiva. Como ya sabemos, en esa época todas las naciones tenían un gran panteón de dioses, tenían dioses para todo, y Israel se encontraba en la situación incómoda de que solo tenían un Dios. Mientras otras naciones tenían un montón, Israel solo tenía un Dios. Y lo tenía que amar de forma exclusiva, a nadie más. Fijaos el versículo 4 de Deuteronomio 6. Escucha, oh Israel, el Señor es nuestro Dios, el Señor uno es. O sea, solo existe un Dios, no hay otro. Todos los dioses son falsos, no existen. Por eso Israel no debía caer en amar a otros dioses, porque todos eran falsos. Amar al Señor con todo su corazón, alma y fuerza significaba otorgarle a Dios el lugar que solo a Él le correspondía, no compartirlo con nadie más. Y si nos fijamos, el peligro que corría Israel no era olvidarse del Dios de Israel, sino que era coger otros dioses y ponerlos al mismo nivel. Quizá pensamos que el riesgo más grande es que alguien deje de creer muchas veces, ¿no? Que se vuelva ateo de la noche a la mañana. Pero no sucede así normalmente. Lo que sucede habitualmente es que cogemos otras cosas buenas y las ponemos al mismo nivel que a Dios. Y ahí es donde empieza nuestro ateísmo o nuestra degradación. Y viendo el ejemplo de Israel, si lo pensamos, pues nosotros nos encontramos ante el mismo reto. La familia cristiana de hoy en día no corre el riesgo de volverse atea de la noche a la mañana, pero sí que corre el riesgo de coger bendiciones que Dios le da y ponerlas al mismo nivel que Dios, ¿no? Calvino dijo una vez que el ser humano es, incluso desde el vientre de su madre, un maestro artesano de ídolos. O sea, con una facilidad asombrosa cogemos bendiciones que el Señor nos da y las colocamos en el lugar que no le corresponden. Pueden ser personas, pueden ser objetos, ideas políticas, sentimientos. Todo eso lo situamos muchas veces al mismo nivel que Dios. Vamos a ver algunos ejemplos. Y estamos hoy hablando de las familias, ¿verdad? Pues la familia es uno de los candidatos más claros para que se convierta en un ídolo. Es muy fácil convertir a la familia en un ídolo. Cuando una familia gira en torno a lo que, por ejemplo, los deseos de sus hijos son, ahí tenemos seguramente idolatría, ¿no? Cuando una familia funciona todo para que no se enfaden los hijos, ¿no? Y compramos muchos juguetes o les apuntamos a todas las actividades que quieren, los vestimos con la mejor ropa, los llevamos a los mejores colegios. La familia entera gira en torno a que los niños estén contentos y no se enfaden con los padres. ¿Quién está siendo el Dios en esa familia? A veces no son los hijos, a veces puede ser pues nuestro propio cónyuge, ¿no? Todo lo que hacemos, todo lo que decimos va en torno a que mi mujer o mi esposo esté contento. Y si en algún momento tengo que sacrificar lo que Dios me está diciendo en su palabra para que mi cónyuge no se enfade conmigo o sea feliz, ahí tenemos seguramente idolatría. No es solo la familia, obviamente. También tenemos otros peligros, tenemos otros candidatos para convertirse en ídolos, como pueden ser pues, nuestro trabajo y nuestra posición social, ¿no? Nos sentimos tan seguros
de nuestro salario nos sentimos seguros de que esta carrera me da cierto caché delante de la gente. Entonces, todo nuestro esfuerzo va en torno a proteger eso, ¿no? Estudio un montón, no puedo ir el domingo al culto, pero voy a estudiar mucho para así conseguir una buena carrera y entonces cuando la haya acabado tendré un gran trabajo, estaré seguro y cuando ya esté seguro, entonces vendré a la iglesia y ya colaboraré, ¿no? A veces pensamos de esa manera, pero lo único que estamos demostrando es que estamos poniendo nuestra confianza en cosas que no la merecen. Hay muchos más candidatos, obviamente, para la idolatría, pero lo que tenemos que ver y lo que la Escritura nos enseña es que no es posible. No es posible amar a Dios por encima de todas las cosas, pero a la vez poner otras cosas en su lugar. Fijaos cómo Jesús dice en Mateo 6:24, hablando del dinero, hablando con los fariseos y, bueno, la mucha hipocresía que mostraban muchas veces, dice lo siguiente. Mateo 6:24. Nadie puede servir a dos señores, porque menospreciará a uno y amará al otro, o querrá mucho a uno y despreciará al otro. No se puede servir a la vez a Dios y a las riquezas. No podemos servir a dos señores. No se puede vivir centrado en algo distinto a Dios sin menospreciar o dejar de amar a Dios. Y el reto que cada familia enfrenta y el reto que cada creyente enfrenta es el de amar a Dios por encima de todo. Ahora, ¿cómo podemos hacerlo? Porque está muy bien analizar el problema, pero necesitamos también la solución, ¿verdad? Y la respuesta puede parecer muy evidente, pero lo cierto es que no hay otra manera de hacerlo. ¿Cómo podemos amar a Dios por encima de todo? Pues si queremos amarlo por encima de todas las cosas, es necesario conocer a Dios, profundizar en Él. Hace unos años, cuando yo solo estudiaba y trabajaba, es decir, antes de tener hijos, antes de estar casado, me encantaba ver series de televisión. Eso, como tenía más o menos tiempo, podía hacerlo. En esa época en la universidad me vi un montón de series. Y entre ellas vi una comedia que me encantó. La primera vez que la vi, me encantó. Iba con mi estilo, ¿no? Pero ¿sabéis qué? La volví a ver y aún me gustó más. Y la volví a ver y todavía me gustó más. Y cada vez que la vi, digamos que mi amor por ella creció. ¿Por qué? Pues veía bromas que no había entendido antes, veía detalles que luego aparecían y entonces estaba todo muy bien conectado y cada vez me hacía más gracia. Entonces, ¿de dónde venía mi amor por esa serie? Pues de conocerla cada vez más. De la misma manera, amar a Dios por encima de todas las cosas solo puede ocurrir cuando nos dedicamos a conocer a Dios. O sea, cuando cada vez vamos aprendiendo más cosas sobre Él. Cuando nos sumergimos en la palabra, cuando volvemos a leer un versículo que hemos leído 1000 veces y de repente descubrimos cosas nuevas que antes habíamos pasado por alto. Tenemos un Dios tremendo, un Dios maravilloso, un Dios que nunca vamos a agotar. Siempre podemos conocerle más, siempre podemos ser sorprendidos por Él. Es un Dios que vale la pena conocer para amar por encima de todas las cosas. Así que uno de los retos que tenemos y una de las cosas a las que nos tenemos que animar es a conocer a Dios a través de su palabra. Leer, estudiar, preguntar y disfrutar de este Dios tan maravilloso que tenemos. Jeremías 9, 23-24 lo explica de esta manera. Así dice el Señor, que no se gloríe el sabio de su sabiduría, ni el poderoso de su poder, ni el rico de su riqueza. Si alguien ha de gloriarse,
que se gloríe de conocerme y de comprender que yo soy el Señor. Eso es lo más importante que tenemos en nuestra vida, conocer al Señor. Hemos visto el primer reto, entonces, amar a Dios por encima de todas las cosas. Vamos ahora a ver el segundo reto, que también es complicado, y es el de enseñar a la siguiente generación. Por supuesto, es bueno amar a Dios, es necesario amarle por encima de todas las cosas, pero no es lo único que tenemos que hacer como familias. Los que vienen detrás nuestro también necesitan conocer a Dios. En Deuteronomio 6:6 leíamos lo siguiente: y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón, y diligentemente las enseñarás a tus hijos. El pueblo de Israel tenía eso, una misión tremenda y muy grande por delante. Pero había una tarea que aún era más importante que conquistar la tierra prometida, y era transmitir la fe a la generación siguiente. Uno de los problemas que más peligro traían sobre la nación era olvidar lo que Dios había hecho, olvidar lo que Dios había dicho a su pueblo. Así que lo que está recordando Dios a su pueblo es: antes de conquistar a esta nación tan grande, hay que enseñar, hay que transmitir la fe a la siguiente generación. Podían conquistar la tierra, eliminar todos los enemigos, podían, ser una nación preciosa y muy rica, pero si no enseñaban lo más importante a la siguiente generación, estaban perdidos. Y nosotros, pues estamos igual, ¿verdad? Es necesario que enseñemos y que invirtamos en nuestros niños, en nuestros jóvenes. Pero, como sabemos, no es fácil. ¿Qué le vamos a decir a nuestros hijos cuando ven que sus compañeros de clase viven vidas totalmente distintas? ¿Qué le vas a responder a tu hija cuando venga a casa y te diga que su profesor le ha enseñado que eso de ser hombre y mujer es una elección que ella hace, que no tiene nada que ver con su sexo biológico? ¿Cómo vas a transmitir la fe en Jesús a tus nietos cuando todo el mundo les dice que creer en Dios es absurdo y ni siquiera sus padres tienen la misma fe? ¿Cómo podemos hacer todas estas cosas? Lo cierto es que vivimos momentos complicados, ¿no?, para transmitir la fe a las siguientes generaciones, y no tiene pinta que en el futuro vaya a ser mucho más fácil, sino que cada vez nos da la impresión que se está volviendo algo más difícil. ¿Qué dificultades encontramos para transmitir la fe? Vamos a mencionar dos, aunque hay varias, pero mencionaremos solo dos. Una de las más grandes es el hecho que la sociedad está apartada completamente del Evangelio y de la moral cristiana. O sea, hasta hace unos años, al menos aquí en España, podía existir un cierto solapamiento, ¿verdad?, entre moral y cristianismo. Aunque fuera solo religioso, aunque fuera solo cultural, pero más o menos un creyente en la sociedad se sentía cómodo, entre comillas, porque en temas como la sexualidad, en temas del valor de la vida, aborto, en temas de incluso la crianza de los hijos, coincidían más o menos las cosas. ¿Pero qué está pasando ahora? Pues que la sociedad cada vez está más alejada de lo que la palabra de Dios dice, ¿no? Entonces, ¿cuál es la dificultad? Criar a unos hijos en una sociedad que está enseñando todo lo contrario, en una sociedad que está totalmente alejada de la palabra de Dios. Esta sociedad pues les dice género masculino y femenino, pues eso es invenciones del ser humano, ¿no? Abortar es lo normal. Si no te apetece tener un hijo, pues ves y aborta, ¿no? Y si tú quieres tener más de una pareja amorosa, oye, que nadie te juzgue por ello. Puedes hacer todo lo que quieras. Esto es lo que el contexto en el que vivimos les enseña a nuestros hijos.
¿Cuál es el reto en este sentido? Como padres, como abuelos, como tíos o familiares, amigos, el miedo que tenemos es que nuestros hijos se sientan diferentes, que se sientan señalados por su fe, que se sientan excluidos porque ellos tienen unas creencias diferentes. Y la tentación a la que tenemos que enfrentarnos es, no quiero que mis hijos se sientan mal. O sea, es igual, haz lo mismo que ellos, piensa lo mismo que ellos, ya cuando crezcas ya decidirás lo que quieres ser, ¿no? O tú, pues eso, haz lo mismo que las demás personas y no te sientas diferente. ¿Por qué? Porque no queremos verles tristes, no queremos que se sientan solos, ¿verdad? Y es una tentación muy grande que como padres, como familiares, tenemos. Pero hay que resistirlo, ¿verdad? Tenemos que intentar que de alguna manera entiendan que son diferentes, que nosotros y el mundo pues tenemos diferencias. La siguiente dificultad, la segunda, es la de transmitir la fe a la siguiente generación es mucho trabajo también, no es algo fácil. Quizá uno podría pensar, ¿no?, que bueno, pues con orar antes de comer y con que vayan a la escuela dominical pues ya tenemos bastante. Pero no es así. Transmitir la fe a la siguiente generación es mucho trabajo. Y quizás es lo último que te apetece. Después de estar trabajando todo el día fuera de casa, llegas, estás con tus niños, nietos, sobrinos, quien sea, y tienes ganas de descansar, no tienes ganas de ponerte a explicarles la Biblia o preguntarles por sus días, los retos que están enfrentando. En cambio, lo que vemos necesario, o sea, lo que está clarísimo es que enseñar a la siguiente generación es una inversión que tenemos que hacer de esfuerzo, de tiempo, incluso de dinero, de muchas cosas, ¿no? Pero es un esfuerzo. Ahora, ¿cómo podemos hacer frente a este reto? ¿Qué es lo que la palabra de Dios nos dice a esto? Antes de responder el cómo podemos hacerlo, me gustaría responder al quién debe hacerlo. ¿Quién debe enseñar a la siguiente generación? La respuesta es evidente, por un lado, ¿no? Son los padres. Pero la Biblia nos enseña que no son solo los padres los que están involucrados en esto, sino que criar a niños y enseñar a jóvenes es trabajo de toda una iglesia. Es un trabajo comunitario. Los padres solos por su cuenta no pueden conseguirlo, necesitan el apoyo de toda una iglesia. Por ejemplo, vamos a Tito. Tito capítulo 2, versículo 2 en adelante. Dice, las ancianas asimismo sean reverentes en su porte, no calumniadoras, no esclavas del vino, maestras del bien, que enseñen a las mujeres jóvenes a amar a sus maridos y a sus hijos, a ser prudentes, castas, cuidadosas de su casa, buenas, sujetas a sus maridos, para que la palabra de Dios no sea blasfemada. Exhorta asimismo a los jóvenes a que sean prudentes, presentándote tú en todo como ejemplo de buenas obras, en la enseñanza mostrando integridad, seriedad, y sigue el texto. En estos versículos Pablo está llamando a las generaciones más adultas a enseñar a las más jóvenes y a ser ejemplos de buenas obras, de integridad, en todo. O sea, que nos tiene que quedar claro que todos, como iglesia, somos responsables de dar un buen ejemplo y de transmitir la fe a los más jóvenes. Así que no pienses en esta mañana que tú no tienes nada que aportar. Quizá piensas, como yo ya no tengo hijos, ya los crié hace mucho tiempo, o como no tengo familia cerca, pues quizá piensas que no puedes aportar nada. Pero la palabra nos enseña lo contrario. Es que todos tenemos responsabilidad y todos podemos ayudar a enseñar a las siguientes generaciones. Así que si ya no tienes hijos a tu cargo, te animo a que vayas a otros padres de la congregación, que tengan jóvenes, adolescentes o niños, y les preguntes,
¿Cómo te puedo ayudar? A veces será solo orando, pues ora por este tema, ora por el otro. Pero a veces será, pues ven un día y explícale pues, la historia de la mili, pero mézclalo con la Biblia, ¿no? O ven y este texto lo está trabajando y no lo entiende, pues estaría bien que alguien venga y se lo explique. Todos tenemos algo que colaborar a la hora de enseñar a la siguiente generación. Ahora, ya sabemos entonces quién tiene que enfrentar este reto y es todos juntos. Ahora vamos a ver el cómo podemos enfrentarlo. Y el propio texto en Deuteronomio 6 nos da una de las claves, que es lo que dice en el versículo 6. Estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón y las enseñarás diligentemente a tus hijos. Lo que tenemos que transmitir a la siguiente generación son las palabras de Dios, o sea, lo que encontramos en la Biblia. Pero fijaos en la condición necesaria para esto. Dice que estas palabras estarán sobre tu corazón y las enseñarás a tus hijos. O sea, ¿qué es necesario antes de enseñar a los más jóvenes? Que estas palabras estén sobre tu corazón. Dicho de otra manera, si la palabra de Dios no es lo que gobierna tu vida, si todo lo que haces no está guiado y orientado por la Biblia, entonces no vas a poder enseñar nada bueno a tus hijos o a tus nietos o a quien sea. Si tu corazón no está sometido a la palabra de Dios, no te atrevas a enseñársela a tus hijos. Porque lo único que van a aprender seguramente es pues, a ser hipócritas, religiosos, fariseos. Y esto no es solo para los padres, obviamente, esto va para abuelos, tíos, primos, incluso pues, para los que estamos predicando, para los profesores de escuela dominical. Si la palabra de Dios no es lo que dirige tu vida, mejor que no te atrevas a enseñarla a la siguiente generación. Otro texto que nos habla de la crianza está en Efesios 6, versículo 4, donde Pablo dice: y vosotros, padres, no provoquéis a ira a vuestros hijos, sino criadlos en la disciplina e instrucción del Señor. Criadlos en la disciplina e instrucción del Señor. O sea, ya hemos visto que es necesario transmitirles la palabra de Dios, pero además hay que instruir y disciplinar. Esto es necesario corregir lo que se hace mal y enseñar a hacer lo bueno. Las dos cosas son importantes. Por supuesto, ahora no nos vamos a meter en métodos de disciplina y cómo hacer estas cosas, pero lo que nos tiene que quedar claro es que para educar a la siguiente generación es necesario corregir lo malo y fomentar lo bueno. Las dos cosas son necesarias. Ahora, ¿de dónde sacamos lo bueno y lo malo? De la palabra de Dios, ¿verdad? Por eso es necesario que esté sobre nuestro corazón, porque si no la tenemos en nuestro corazón, no podemos discernir lo que es bueno y lo que es malo, y por ende no podemos enseñar a la siguiente generación. Seguimos adelante, y ya lo he dicho antes, pero enseñar a la siguiente generación es un esfuerzo grande y requiere mucho tiempo. Y no es algo que podamos hacer de la noche a la mañana. Yo todavía tengo niñas pequeñas, pero ya veo que el camino va a ser largo, va a ser duro, va a ser de machacar, de repetir, de invertir tiempo y de ver fracasos, pero con la esperanza de que Dios al final acabe trayendo fruto, ¿no? Así que no esperemos tampoco resultados instantáneos, sino que veámoslo como una inversión, como algo a largo plazo. Estoy seguro que la mayoría de nosotros conocemos algún negocio del que han dicho: antes me encantaba cómo hacían el pan aquí, o antes en este taller el coche me lo arreglaban súper bien, pero cuando le pasaron el negocio a los hijos, se fue al garete. No sé, ¿os suena esto? O
Suena, ¿no? De negocios que iban muy bien, que eran muy buenos, que eran perfectos, y cuando lo pasan a los hijos, ya no valen la pena, ¿no? ¿Por qué sucede eso? Bueno, una posible explicación es que los hijos realmente nunca han estado interesados en aprender el negocio. Pero también puede pasar que, pues sumergidos en el éxito del negocio, los padres nunca hayan tenido tiempo para invertir en enseñar lo que tenían que enseñar a la siguiente generación. Y lo hacían muy bien y tenían mucho trabajo y ganaban mucho dinero, pero nunca tenían tiempo para enseñar a la siguiente generación. Y lo mismo nos puede pasar a nosotros con la fe. Podemos estar muy ocupados con nuestro trabajo, con nuestros hobbies, con ir al gimnasio, con nuestros proyectos personales y nuestros sueños, pero no tenemos tiempo para enseñar a los que vienen detrás. Incluso puede pasar también en la iglesia, ¿verdad? Tengo un montón de reuniones, un montón de ministerios, un montón de trabajo, pero nunca tengo tiempo para enseñar a las siguientes generaciones. ¿Qué acaba pasando? Pues que la fe se queda en el camino. ¿Vale la pena ir menos al gimnasio o pasar menos tiempo en nuestros hobbies y dedicar tiempo y esfuerzo a enseñar a nuestros hijos? Vamos a ver ahora el último reto, que será más corto, que es el de compartir nuestra fe. Es cierto, como familias estamos llamados a amar a Dios por encima de todo y estamos llamados a enseñar a la siguiente generación. Pero, además de todo esto, también estamos llamados a compartir nuestra fe. En el pasaje de Deuteronomio estamos viendo que dice: «Y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón y diligentemente las enseñarás a tus hijos y hablarás de ellas cuando te sientes en tu casa y cuando andes por el camino, cuando te acuestes y cuando te levantes». Dice, hablarás de ellas. Y es probable que en este contexto todavía se esté refiriendo a la familia, pero algo interesante a notar es cómo Dios busca que la palabra de Dios esté entremezclada o esté presente en nuestro día a día, en nuestra actividad cotidiana, ¿no? Dice, cuando vayas en el camino, cuando te levantes, cuando te acuestes, o sea, toda tu vida está sumergida en la palabra de Dios. Israel necesitaba tener presente a Dios en la actividad del día a día. Y eso no quedaba entonces restringido a un día en la semana, no era solo el sábado que tenían que tener presente a Dios, sino que en todo momento de su vida Dios tenía que estar presente en la familia y en todo lo que hacían a través de su palabra. Y es aquí donde nosotros podemos aplicar el compartir nuestra fe. O sea, como familias, el reto al que nos tenemos que enfrentar es al de integrar la palabra de Dios en nuestra vida. A dejar que la Biblia pues afecte a la forma en la que trabajamos, a nuestra actitud en la universidad, en el instituto. La palabra de Dios tiene que afectar hasta la forma en que hacemos cola, si se nos cuela una mujer o un hombre y nosotros, nuestra primera intención es estaba yo primero, pero recuerdas la palabra de Dios que dice, bendecid a vuestros enemigos, amad a quienes persigan, ¿no? Entonces, no, por favor, no, estaba yo primero, pero pase usted. O sea, tampoco hay que mentir, pero me entendéis, ¿no? La palabra de Dios tiene que afectar a todo lo que hacemos, a toda nuestra vida, ¿no? Y también, obviamente, afecta a la forma en la que compartimos la fe. Leía una estadística que decía que en los evangelios se relatan como unos 132 encuentros de Jesús con personas o con multitudes. De esos 132 encuentros, 6 suceden en el templo, 4 suceden en sinagogas y los otros 122 se producen en lugares corrientes, en situaciones habituales de la vida de las personas, en un pozo, en el campo, en los caminos.
Jesús estaba donde la gente estaba. Entonces, ¿qué nos muestra eso respecto a nuestro evangelismo? Pues compartir nuestra fe no consiste en conseguir que alguien venga a algún culto o alguna campaña evangelística. Compartir nuestra fe no consiste en dar pues nuestro testimonio en sí. Ahora veremos por qué, ¿no? Compartir nuestra fe consiste en predicar el Evangelio allí donde estamos cada día, en nuestro trabajo, en el grupo de nuestras amistades, en la familia, en el súper, donde compramos, donde sea. Compartir nuestra fe significa llevar el Evangelio allí donde están los que no creen. Y la gran comisión de Mateo 28, la sabemos todos de memoria. ¿Qué dice? Id y haced discípulos a todas las naciones. O sea, id, ¿no? O más literalmente, yendo. O sea, tenemos que estar en marcha constantemente haciendo discípulos a todas las naciones. Compartir nuestra fe consiste en ir y predicar, no esperar a que venga, ¿no? Así que allí donde estemos como familias, puede ser en nuestro mismo edificio, en los colegios de nuestros hijos, allí donde estemos es donde debemos predicar el Evangelio. Lo último que quiero decir, ¿qué es lo que debemos predicar? Porque aquí corremos un peligro, y es que nuestra predicación sea moralista o legalista, ¿no? Lo que estamos compartiendo muchas veces quizá es una lista de obligaciones, ¿no? El Señor quiere que vayas a la iglesia, que des ofrenda, que cuides no sé qué, no sé cuánto, y una lista de prohibiciones. El Señor no quiere que adulteres, no quiere que robes, no quiere tal. Pero eso no es el Evangelio, hermanos, ¿verdad? ¿Qué es lo que tenemos que predicar? El Evangelio de Jesús. El mensaje del Evangelio es lo que estamos viendo en el libro de Romanos, ¿verdad? ¿Qué nos dice? Que todos, absolutamente todos, hemos pecado contra un Dios perfecto y santo. Y que todos nosotros merecemos, de forma justa, ser condenados y morir eternamente. Pero Dios, en su misericordia, envía a su Hijo a rescatarnos. Y en la cruz Jesús sufre la condena que nosotros merecemos, nos libera de nuestra culpa y 3 días después resucita, confirmando que la muerte no es el final, que hay vida en Él. Y esta vida eterna no nos la podemos ganar, ¿verdad? No nos la podemos merecer, no podemos conseguirla a través de buenas obras, sino solo a través de la fe en Jesús. Este es el mensaje que se nos ha confiado y este es el mensaje que el mundo necesita escuchar. Me gusta mucho el pasaje de Pablo en 1 Corintios 1:22. Dice, porque los judíos piden señales y los griegos buscan sabiduría, pero nosotros predicamos a Cristo crucificado. El mundo puede solicitar muchas cosas de la Iglesia. Muchas veces piden, pues, oye, si podéis entregar o repartir alimentos, que no es malo, ¿no? Nos pueden pedir también muchas acciones, cuidar a niños, un montón de cosas. Otros pueden pedir señales, ¿no? Otros buscan cosas maravillosas, milagros, apariciones, cosas espectaculares. Pero nuestra tarea, ¿cuál es? Predicar a Cristo crucificado. Ese es el mensaje del Evangelio. Acabamos aquí, quedamos con estos 3 retos para este año 2022. Amar a Dios por encima de todas las cosas, enseñar a la siguiente generación y compartir nuestra fe. No sé si ahora repartirán los papeles, después podéis hacer preguntas e intentaré responderlas lo mejor posible. Muchas gracias. Bueno, hay varias, no creo que tenga tiempo de responderlas a todas, pero más o menos algunas van
en el sentido de, bueno, cómo compartir el Evangelio en contextos normales, ¿no? Digamos, o cómo comparto el Evangelio con mis vecinos, ¿no? Y es cierto que no necesariamente tenemos que empezar, ay, el vecino, ven un momento aquí, que te voy a decir una cosa, y soltarle ahí el rollo. No es eso, ¿no? Se trata más bien de amar a tus vecinos, ¿no? Entonces, quizá no empiezas, ven aquí que te voy a decir una cosa, sino empiezas, ¿quieres venir a tomar un café? Y simplemente conocerlo, ¿no? Cuáles son sus luchas, cuáles son sus dificultades. Y en eso, que esta persona te expresa sus luchas, pues quizá le puedes decir, pues, bueno, yo soy creyente y yo le voy a pedir a Dios que te ayude con tal cosa, ¿no? Y empezar allí. Le podemos preguntar, no hace falta avasallar a nadie, pero, oye, ¿te importa si te explico una cosa? Si te dicen que sí, adelante. La mayoría de personas, si tú eres amable, si eres majo, si tú los invitas a tomar un café, probablemente no les importe que en 5 minutos les expliques un resumen del Evangelio. Así que tenemos que actuar con naturalidad. O sea, tenemos que ser creyentes, discípulos del Señor, que aman a las personas que hay en su alrededor. Alguno menciona la opción de usar el deporte en la iglesia y cómo la iglesia puede ayudar, ¿no? Cómo el deporte pues, es una herramienta que se puede usar para compartir el Evangelio. Pues, la verdad es que sí, más que nada porque cuando la gente practica deporte es donde aflora su verdadero ser. Hay gente que parece muy maja, muy simpática, pero tú ves a jugar a ellos algún deporte. Verás cómo se enfadan cuando fallan o cuando les das un golpecito, ¿no? Y cuando surgen esas emociones, es más fácil abrirse, es más fácil, oye, tú primero mostrarte como un buen creyente, oye, perdón si te he hecho algo, si me he equivocado, ¿no? Tienen que ver que somos personas que actúan con naturalidad y no que no vamos con un diálogo preparado y un cassette en la cabeza, ¿no? Y le doy al play y suelto el rollo, sino que estamos genuinamente interesados en la gente que nos rodea. Otras preguntas no he llegado a ver bien lo que quieren decir, ¿no? ¿Cómo comprometernos para enseñar o para hacer estos 3 retos? Obviamente necesitamos mucha oración porque sabemos que si tenemos que hacer estas 3 cosas por nuestras propias fuerzas, no lo vamos a lograr. Así que lo primero que necesitamos es confiar que el Señor es el que puede hacer estas cosas en nosotros. Hay un pasaje que me gusta mucho en Hebreos 13, 20 y 21, donde el autor de Hebreos acaba diciendo, bueno, el Dios, el gran que levantó a Jesús de entre los muertos, que Él os capacite, que Él os conceda el hacer su voluntad. O sea, está pidiendo a Dios que por favor nos ayude a cumplir lo que Él nos pide, ¿no? Y esa muchas veces es la clave a la hora de amar a Dios por encima de todo, pero también a la hora de cumplir con la misión que Él nos lleva. Y bueno, más o menos van en esta línea. Hay algunas que no sé cómo tomar las preguntas, así que no me voy a enrollar más. Igualmente, si alguien me la quiere explicar mejor y quiere preguntar, ahora mismo en privado lo podemos hablar. Muchas gracias.